Pues, la historia de José en Génesis es de esas que uno se sabe de memoria, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si les digo que hay algo más? Algo mucho más profundo escondido ahí. Como un patrón que el mismo Dios tejió en la historia, esperando a que lo descubriéramos. Entonces, aquí va la pregunta clave. ¿Y si esta historia tan antigua fuera en realidad como un anticipo? O sea, ¿es posible que la vida de José sea mucho más que un simple relato histórico, digamos como un plano profético? Bueno, metámonos de cabeza en esto a ver qué encontramos. Listo, arranquemos con el primer punto clave, el hijo que es amado pero también rechazado. José, pues, es el consentido de su papá, Jacob. Y claro, esa preferencia le trae honor, sí, pero también un resentimiento tenaz por parte de su propia familia. A ver, Jacob amaba a José por encima de todos y le regaló esa túnica de colores. Pero, ojo, esto no era un simple regalo, para nada, era toda una declaración de quién era el preferido. Piénsenlo, es como si hoy en día a un hijo le regalaran un carro de lujo y a los otros, pues, una bicicleta. O sea, este gesto fue la chispa que encendió todo el conflicto. Y miren lo que dice la escritura, es que es súper directo. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La consecuencia de ese favoritismo fue odio puro y duro. Y es que aquí empieza a verse el paralelo con Jesús, ¿no? Él también era el hijo amado, y esa misma condición fue la que provocó el rechazo de su propio pueblo. Y la cosa se pone aún más interesante. Fíjense en esto. Por un lado tenemos a José, el soñador, que cuenta cómo las gavillas de sus hermanos se inclinan ante la suya. Y por el otro, a Jesús, el rey, que anuncia un reino donde él es el que gobierna. ¿Y la reacción? En ambos casos sus hermanos y su pueblo les dicen básicamente, ¿tú reinar sobre nosotros? Ni pensarlo. O sea, lo que reciben no es fe, sino un rechazo total, lleno de envidia. Bueno, y ese odio que venía creciendo, pues llega a un punto de no retorno. Aquí es cuando todo explota y la envidia se convierte en una conspiración para deshacerse de él. Y es justo en este momento donde la historia de José empieza a parecerse de una manera impresionante a la pasión de Jesús. 20 piezas de plata. Ese fue el precio. Imagínense, de los muchísimos paralelos que hay entre la vida de José y la de Jesús, este es uno de los que más impacta. Es vendido por su propio hermano, Judá, por unas cuantas monedas. Le pusieron precio a su vida como si fuera un esclavo. Y no contentos con eso, lo despojan. Le arrancan esa túnica que era mucho más que una prenda de vestir. Era el símbolo del amor de su padre. Es un acto de humillación total. Le están quitando su identidad. De nuevo, esto resuena fuertísimo con la humillación que sufrió Jesús. Después de eso, lo abandonan. Lo tiran a una cisterna vacía, un hueco en medio de la nada. Es un lugar que representa la muerte, la desesperación total. Parecería que es el fin de la historia para José, pero lo increíble es que Dios va a usar esta muerte aparente para un propósito muchísimo más grande. Y el acto final de la traición. Lo venden. Lo entregan a unos mercaderes que ni conocían. Su vida ya no le pertenece. En ese momento parece que todo se acabó. Lo mandan lejos, a una tierra extraña, como si quisieran borrarlo del mapa para siempre. Y hay un detalle en la Biblia que es, de verdad, escalofriante. Justo después de todo esto dice, y se sentaron a comer pan. Pensemos en eso un segundo. Su hermano está en un pozo, probablemente gritando, y ellos, como si nada, se sientan a comer. Esto nos muestra la frialdad y la dureza increíble de sus corazones. Y justo aquí, la historia hace como una pausa, un paréntesis que parece que no viene al caso. Se desvía para contarnos una historia sobre Judá, el mismo que propuso vender a José. Uno podría pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues resulta que es importantísimo. Lo que pasa es que Judá se aparta de su familia y toma unas decisiones, digamos, bastante cuestionables. Pero a través de una situación súper complicada con su nuera Tamar, la línea familiar logra continuar. De ahí nace Pares, un nombre que significa abrir brecha. ¿Y qué nos enseña esto? Pues algo increíble, que la promesa de Dios, la línea que nos lleva hasta Jesús, no se mantiene por la perfección de la gente, para nada. Se abre paso por pura gracia, en medio de las historias más enredadas y humanas que se puedan imaginar. Bueno, volvamos ahora a José en Egipto y veamos cómo sigue esta historia, porque aunque ahora es un esclavo, su papel en el plan de Dios apenas está comenzando. Y aquí hay una frase que se repite una y otra vez y es clave. Mas Jehová estaba con José. Ya sea como esclavo en la casa de Potifar o más adelante en la cárcel, esta es la razón de su integridad y de su éxito.
La presencia de Dios con él lo cambia todo. Cuando la esposa de su amo, Potifar, intenta seducirlo, fíjense en su respuesta. Él no dice, ¿cómo le voy a hacer esto a mi jefe? No. Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su lealtad principal es con Dios. Esa es la clave de su resistencia, y es otro paralelo increíble con la obediencia perfecta de Jesús. Y por hacer lo correcto, ¿qué recibe a cambio? Una acusación falsa y la cárcel. El hombre inocente es castigado. ¿Nos suena familiar? Pues claro, al igual que Jesús, José sufre una injusticia terrible. Lo condenan sin ser culpable. Y ese sufrimiento, aunque no lo parezca, es una pieza clave en el plan de Dios. Pero, una vez más, incluso en el peor lugar, en la cárcel, leemos esa frase poderosa. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esto nos reafirma que el favor de Dios no lo abandonan en el momento más oscuro. Dios sigue trabajando en su plan sin importar las circunstancias. Y no es ninguna casualidad que en esa cárcel, José termina a cargo de dos personajes muy importantes, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Dios está moviendo las fichas, poniendo a José en la posición perfecta para lo que viene después. Ahora hablemos de la interpretación de los sueños. En esta historia no se trata de una habilidad especial que tuviera José. No es como si fuera un adivino. Él mismo lo dice súper claro. ¿No son de Dios las interpretaciones? O sea, él entiende que es solo un instrumento. Es Dios quien revela el futuro a través de él. Muy parecido a cómo Jesús nos reveló los planes y el corazón del Padre. Así que José interpreta dos sueños con dos destinos completamente opuestos. El sueño del copero con la vid y las uvas significa restauración y vida. Pero el del panadero con los canastos de pan y las aves significa juicio y muerte. Es impresionante ver cómo José, el siervo que sufre injustamente, se convierte en el que anuncia la vida para uno y la muerte para otro. Listo. Ahora que hemos visto todas estas piezas, vamos a unirlas. Miremos hacia atrás para ver el patrón tan pero tan claro que se ha formado a lo largo de la vida de José. Pensemos en el resumen. Es el hijo amado, pero su propia gente lo rechaza. Lo traicionan por unas pocas monedas de plata. Lo despojan, lo humillan y sufre sin tener la culpa. Pasa por una muerte simbólica en la cisterna, que resulta ser parte del plan. Y su fidelidad en medio de toda esa prueba es lo que lo lleva a ser exaltado al final. Es que el patrón es clarísimo. La vida de José es un eco, una sombra impresionante de la primera venida de Jesús, la del siervo que sufre. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Cómo es que Dios usa lo que los seres humanos planean para el mal para lograr un bien que es infinitamente mayor? La historia de José, así como la historia de la cruz, es el ejemplo perfecto de esto. Nos muestra cómo la gracia de Dios puede tomar las peores acciones humanas, la traición, el odio, la injusticia, y transformarlas en el mismo camino para la salvación de muchos.